Daniel 11, verso 30. Porque vendrán contra ellos naves de Quitín, y él se contrictará y se volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. La palabra del Señor nos habla de falsos maestros y falsos profetas que trabajan para Satanás. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contrictará y se volverá y se enojará contra el pacto santo. Estamos hablando del espíritu del anticristo, del espíritu de Satanás. El espíritu del anticristo está operando en la tierra. ¿Cómo podemos saber que el espíritu del anticristo está operando en la tierra? Es porque Mateo 24, verso 15, nos lo confirma. Cuando el hombre viese en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ahí era que la venida del Señor iba a estar cerca. Y se levantarán de su parte tropas que profanarían el santuario y la fortaleza y quitarían el continuo sacrificio y pondrían la abominación desoladora en la casa del Señor. Estamos hablando de todo aquel que trabaja para Satanás. Satanás necesita un cuerpo para poder operar. ¿Quiénes pondrían la abominación desoladora en la casa del Señor? ¿Quiénes iban a levantarse en contra del Señor? Es el hombre engañado por un espíritu. La palabra del Señor es clara cuando nos dice: y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. La palabra del Señor nos habla del mandato del Señor, del reglamento que Dios le entregó al hombre para que el hombre preparara la casa de Dios y el altar del Señor, para que allí el pueblo llegase a llevar sacrificios al Señor. A esto se refiere el Señor. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Iban a haber hombres que se iban a entender con estos falsos maestros y estos falsos profetas. ¿De qué manera esto iba a suceder? Satanás necesita que el hombre le abra una puerta. La palabra del Señor nos revela cómo opera Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás es espíritu. Satanás no se ve. Maravilloso es el Señor. Satanás no se ve. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. La palabra del Señor nos habla de Satanás en el cuerpo de todo aquel que hoy trabaja para él. Todo aquel que hoy trabaja para Satanás. Estamos hablando de los falsos maestros y de los falsos profetas. Estamos hablando del anticristo. No tan solo surgirían para estos últimos tiempos falsos maestros y falsos profetas, sino que también surgirían muchos anticristos. Muchos hombres de los que Dios llamó se iban a entender con estas personas llamadas por Satanás a destruir la obra del Señor. Salieron de nosotros porque no le pertenecían al Señor. Satanás está operando con gran engaño,
de iniquidad. Con lisonjas seducirían a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Con engaño iban a seducir al Hijo del Señor. Con lisonjas seducirían a los violadores del pacto santo. Con lisonjas seducirían a todo aquel que cayera en su trampa. Por eso la palabra le habla a violadores del pacto santo. Es porque faltaron a la palabra del Señor. El deseo pudo más. La palabra dice que muchos iban a caer. Muchos van a ser limpios. Muchos iban a tener entendimiento de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo. La palabra del Señor nos dice que muchos no iban a entender porque iban a ser rechazados al final por el Maestro. Es porque Dios conoce todos los corazones. Es porque Dios sabe y conoce el corazón del hombre. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Esto es porque Satanás les iba a engañar. Dios le dice al hombre, tráeme todo pensamiento. Para estos últimos tiempos, Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Salieron de nosotros porque no le pertenecen a la casa del Señor. Satanás no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. La palabra del Señor dice, no impartas tus manos con ligereza. ¿Por qué Dios le dice al hombre que no ponga sus manos con ligerezas en el hombre? Esto es porque no todos fueron llamados para impartir o para poner manos en los hombres. No todos fueron llamados para esto. Dios no le dio o Dios no envió a todos a poner sus manos en los hombres. El enemigo de las almas está operando con gran engaño de iniquidad. Dios llamó, capacitó y envió conforme a la capacidad del hombre. Dios le dio una instrucción a cada ministerio de lo que tenía que hacer y de lo que no podía hacer. Inmediatamente el hombre desobedece, el hombre cae en el engaño de Satanás. Para estos últimos tiempos, muchos iban a caer, nos dice la palabra. Los sabios del pueblo instruirían a muchos y por algunos días iban a caer a espada y a fuego en cautividad y despojo. Es porque Satanás les iba a engañar. Hay muchos falsos maestros y falsos profetas poniéndole las manos al Hijo de Dios. Aquel que Dios santificó, purificó, lavó y ungió. A esto se refiere el Señor. Están siendo engañados. Satanás está impartiendo el espíritu del anticristo en ellos. Hay muchos falsos maestros y falsos profetas que salieron. No toda oferta que recibe el hombre viene de Dios. Dios dice, tráeme todo pensamiento y yo te voy a decir si vas o no, si lo haces o no lo haces.